Ciencium, mira lo que te digo, pretende dar a conocer, desvelar lo que se investiga, lo que se hace en la Universidad de Murcia y quiénes son sus protagonistas, quiénes lo hacen. Ciencium, mira lo que te digo, tiene hoy el honor de partir con don Pascual Lucas Saurín. Pascual Lucas Saurín, haciendo gala, como suele suceder con los matemáticos, simplemente decimos que es matemático, que es decir poco y decir mucho. Se dedica a las matemáticas bastante tiempo hace ya. Tiene un currículum brillante, tanto desde el punto de vista académico, docente, investigador, en un campo muy sugerente como es la geometría. El mundo de la matemática queda un poco relegado de esos modernismos de índices H y ese tipo de cosas por la propia definición del H, de manera que no hay que buscar ningún matemático que supere los 100 puntos en este caso, ni mucho menos, porque seguramente con 5 o 6 ya se equipara a los demás. Es una asignatura pendiente el que se haga la correspondencia de manera que estemos, sí, digamos, todos los que pertenecemos al mundo científico en una escala comparable, ¿no? Exactamente, sí. Es verdad que, claro, el índice H, tú sabes, que se pensó para una disciplina, especialmente la física, fue la primera, de hecho fue un físico el que lo inventó, Hirsch, pero yo creo que tiene una aplicación muy ilustrativa en las disciplinas científicas, digamos, al uso, química, biología, física. En matemáticas, el índice H es complicado de aplicar, primero porque, digamos, el número de publicaciones que se hacen en matemáticas para un investigador de cierto nivel es bastante más reducido que para un investigador de nivel equivalente en otra disciplina. Y después el número de citas. Las citas en matemáticas funcionan de manera diferente a como funcionan en las disciplinas más experimentales. Y entonces tú puedes tener un artículo de matemáticas de hace 50 años que se siga citando, cosa que en biología, en medicina no ocurre. Más raro. Claro, entonces es complicado. En ese sentido, podría decir que nos beneficia el índice H porque tiene, digamos, posibilidad de recoger citas muy antiguas. Pero en el fondo, como tenemos una productividad menor que en otras disciplinas, pues en el fondo nos perjudica. Entonces el índice H para las matemáticas, digamos, tienes que hacer una escala para equiparar a los físicos y químicos, a lo mejor multiplicar por 2 o multiplicar por 3 para encontrar, digamos, a investigadores de otras disciplinas de nivel equivalente. De todas maneras, aunque en las otras disciplinas pudiera parecer que es más apropiado, tiene también sus inconvenientes, porque cada área es un mundo y, totalmente de acuerdo. Y de alguna manera lo que se prima en esta referencia es la revista más que en sí el artículo. En fin, hay otros procedimientos más elaborados, pero dicho sea de paso es porque es muy llamativo que en general las revistas en las que se publican los trabajos más descollantes de matemáticas tienen índice de impacto pequeño, justamente porque es un mundo más reducido. En todo caso, dentro de este mundo, don Pascual Lucas se dedica a eso tan sugerente que es la geometría, probablemente la disciplina más antigua dentro de las matemáticas, más o menos, creo yo, o la de mayor tradición, y formaba parte de las artes y ciencias liberales de la antigüedad. No es cualquier cosa. La geometría yo creo que es un área fundacional de las matemáticas y del conocimiento. En la Grecia clásica allí no existía el análisis, no existía el cálculo diferencial, no existía las funciones. Allí cuando se hablaba de las matemáticas, pues estaba lógicamente
de los números, Pitágoras, todo el mundo lo conoce, pero estaba la geometría. Y la geometría forma parte indisoluble del conocimiento y de la tradición matemática desde esa época. O sea que digamos que yo me siento pues realmente orgulloso de provenir, si se quiere decir así, de Euclides, digamos el primer matemático que además todo el mundo ha estudiado, sin saberlo quizá, la matemática que construyó, diseñó, recopiló Euclides. Y la matemática euclidiana, pues hasta el siglo XIX fue la que se estudiaba en los colegios, en los institutos e incluso en las universidades. O sea que... En otro momento, haciendo referencia a esto que dice, en otro momento reflexionamos justamente a los hechos importantes que ocurrieron a mitad del siglo XIX, porque es justamente cuando la geometría euclídea se pone en entredicho, y no solamente se pone en entredicho, sino que emerge, digamos, con mucha fuerza y victoriosa justamente la geometría no euclídea. De eso lo iba a hablar porque recientemente, entendiendo recientemente los 2 últimos siglos, aparecen conceptos que van calificando la geometría diferencial, geometría no euclídea, geometría riemanniana. ¿Qué ha supuesto la revolución del siglo XIX, la última, en lo que tiene que ver Riemann precisamente para la geometría convencional? Bueno, la geometría no euclidiana, digamos que el origen, podíamos encuadrarlo a final del siglo XVIII con Gauss. Gauss fue un precursor de la geometría no euclidiana, aunque digamos la fama se la llevó Bolyai y Lobachevsky alrededor de la 1825. Pero digamos el precursor, uno de los precursores era Gauss. No lo hizo público sus descubrimientos y sus reflexiones, pues porque de alguna manera en aquella época era muy controvertido decir que había otra geometría diferente a la euclidiana. El nacimiento de la geometría euclidiana causa un terremoto a nivel científico y a nivel filosófico. Si uno se imagina cuál era la filosofía imperante en aquella época, era digamos la filosofía kantiana, que nos decía que no es que el mundo era euclidiano porque lo veíamos así, sino que el mundo era euclidiano porque existía de esa manera. Claro, decir en ese ambiente que existe otra geometría, que otro mundo es posible, era muy revolucionario. Y claro, para alguien como Gauss, que ya era una persona sentada, era una figura mundial relevante, no se podía arriesgar a entrar en una polémica que él iba a ganar poco. Entonces hubo que esperar pues unos 20, 25 años a que gente joven que necesita comerse el mundo, como Bolyai y Lobachevsky, pusieran la primera piedra y sí fueran capaces de escribir y de publicar que existía otra geometría, la geometría no euclidiana. Pero el comienzo de la geometría no euclidiana no fue fácil, es decir, tuvieron que pasar 30 años de muchas discrepancias, de mucha controversia, pues hasta mediados del siglo XIX, cuando ya Riemann, un discípulo de Gauss precisamente, pues escribe y formaliza con mucho rigor lo que él entendía que era una geometría no euclidiana en el sentido muy amplio, porque la geometría no euclidiana de Bolyai y Lobachevsky era en el sentido de que romper uno de los axiomas, de los postulados de la geometría euclidiana, que era el quinto postulado de las paralelas. Pero Riemann va mucho más allá. Digamos que para él lo de la geometría euclidiana en el espacio tridimensional es un caso particular. Él diseña, construye, se imagina una geometría de múltiples dimensiones en el cual, como caso particular, está la geometría de Gauss, la geometría euclidiana, está la geometría de Bolyai, está la geometría esférica y muchas otras geometrías. Fue una revolución que no se pudo valorar en su justa medida hasta 50 años después, cuando Einstein, a principios del siglo XX, es capaz, usando esas herramientas, de construir su teoría de la relatividad. Pero eso pasa mucho en matemáticas. Que si no hubiera sido posible. Si no hubiera sido posible. Digamos que la herramienta matemática... No se cuenta la historia así. Hay un detalle en esto que estamos comentando. Riemann expone por primera vez su propuesta cuando concurre a una plaza en su habilitación.
que gobernaba, digamos, entre comillas, científicamente Gauss. Nunca se ha dicho si la iniciativa es genuinamente de Riemann o bajo alguna indicación de Gauss, que andaba por ahí justamente en esto, aunque no había dado con la tecla definitivamente. Es posible que fuera así incluso. Es hasta no posible, sino incluso muy probable, porque de alguna manera Gauss, aunque él no hizo pública ninguna de estos descubrimientos en el tema de las geometrías no euclidas, sin duda con uno de sus discípulos preferidos como Riemann, seguro que estuvo comentando y discutiendo, y de alguna manera sí que supo transmitirle ese empuje y ese ingenio. Lo digo, insisto en esto porque siempre la gente en general, de forma popular, se tiende a mitificar a los personajes como si fueran aisladamente inspirados divinamente, y la cosa nunca sucede así. Es decir, la cadena causal de acontecimientos, cuando alcanza una concentración, digamos, crítica, es cuando desemboca con algún inteligente, no cabe duda de eso, pero de la misma manera que ese no hubiera sido imposible si no hubiera agarrado el concepto de curvatura que introduce Riemann, hubiera sido imposible que hubiera abordado la teoría de la relatividad. Y Riemann seguro que bebió de las bases anteriores. Así se va construyendo la ciencia, ¿no? Claro. O sea, la idea que mucha gente tiene del científico individual en su laboratorio, en su despacho, trabajando, investigando, y que él, casi por inspiración divina, ¿no?, al final del día o de la semana o del mes, hace un paper o hace un artículo y dice, bueno, he descubierto tal o cual artículo que me ha resuelto un problema capital. Eso realmente no es así. Digamos, eso es un mito que a veces sale en las películas, en la literatura. La ciencia es una labor colaborativa, en el momento que se está haciendo, y es una labor colaborativa con todas las generaciones previas que han colaborado en problemas parecidos o que en el momento en que lo hicieron a lo mejor no eran tan parecidos y que después confluyen. La ciencia no se puede entender como un trabajo más que de ir sumando aportaciones a las aportaciones que previamente otros han hecho. No tiene sentido decir que uno... Hombre, hay niveles y hay descubrimientos y hay científicos que suponen que tienen un plus, eso por supuesto, pero que ese científico sin el trabajo previo tampoco hubiese llegado a donde después la realidad lo ha puesto. Si uno repasa su currículum investigador, pues observa que se mueve a lo largo del tiempo y incluso simultáneamente entre geometría diferencial, de variedades, de subvariedades, topología. ¿Cuál cree que es su aportación más sustancial en todo el tiempo que lleva investigando en este campo? Es difícil decir un artículo o un resultado que sea el que yo considere más relevante. De alguna manera, los artículos yo los considero como pequeños ladrillos en un edificio un poco más grande, que es el problema relevante que estamos analizando y que después se engloba pues, dentro de la geometría diferencial. Y además son, digamos, cada artículo, cada teorema que hago, es una tontería, pero digamos como mi hijo, ¿no? Y entonces, claro, preguntarle a un padre a qué hijo quieres más es difícil. Y después, hombre, vamos a ver, hay veces que uno siempre tiene un cariño especial, yo que sé, al primer artículo, al primer resultado que uno obtuvo. Yo realmente, si tuviese que distinguir uno, y no es el mejor, pero es con el que a mí me causó una satisfacción plena, el primer artículo en el que yo veo mi nombre publicado como autor. Eso para alguien que empiece a investigar es, digamos, un reconocimiento, el publicar un artículo en una revista donde en la página siguiente pues publicaba un autor que yo había estudiado previamente y que yo había estudiado. Entonces, al final, verte tú en la misma revista que la gente que has estudiado y que tú has investigado, pues de alguna manera te hace sentirte muy, muy bien, ¿no? Después, a lo largo de mi trayectoria, porque ya llevo casi 30 años en la universidad, pues he ido tocando, dentro siempre del ámbito de la geometría diferencial, diferentes problemas. En los últimos tiempos
pues incluso hemos abierto una línea de trabajo con un grupo de investigación de Alicante conectado con las ecuaciones diferenciales y los sistemas integrales, digamos un poco vinculado más al análisis también, pero siempre desde el punto de vista de la geometría diferencial. No sabría decirte, Alberto, cuál es de lo que yo me siento más orgulloso. Por curiosidad, ¿sueñas con la superficie? Te tengo que decir que no, la verdad es que no. ¿Qué te diría un enunciado como este? Lo digo por destripar y hacerlo divulgativo. Un enunciado como este. Todo su conjunto compacto de un espacio topológico de Hadley es cerrado. ¿Cómo le hincamos el diente? Bueno, vamos a ver. Ahí hay conceptos muy importantes que a veces se confunden, son conceptos de topología, la compacidad y que un conjunto sea cerrado. Y a veces es difícil transmitir a los estudiantes y al público general ese tipo de conceptos porque la gente está habituada a la topología usual, a la topología euclidia que ve. Y ahí esos conceptos topológicos son como muy naturales. Y entonces incluso lo que tú me acabas de decir de compacto y cerrado, para mucha gente es casi lo mismo, algo parecido, ¿no? Algo compacto es algo que está como acotado, encajado en algo y digamos cerrado como cerrado por una puerta, que nada se puede escapar, como si tuviese una frontera, una cuerda que lo tienes bien atado, ¿no? Pero que son dos cosas distintas, claro. Entonces, decir que todo compacto en un espacio Hardy es cerrado, te lleva a pensar que hay otros espacios donde los compactos no son cerrados. Claro, exactamente. Pero ¿qué tipo de espacios son? No son los espacios normales, porque los espacios normales, los compactos sí son cerrados. Entonces, claro, la topología ahí es difícil a veces hacer divulgación, porque los ejemplos interesantes, los ejemplos donde sí que pueden marcar diferencia, suelen ser ejemplos raros, ejemplos complicados, ejemplos que no son intuitivos, ¿no? Para nada intuitivos. Estaba pensando, conforme te escuchaba, que si bien los matemáticos describís en el mundo de lo abstracto, nos dejáis para los demás que interpretemos qué punto sacarle a lo que vosotros hacéis. Bueno, hace poco asistí a una conferencia de un físico que vino el curso pasado a la Facultad de Química y hablaba, uno de los premios Nobel recientes, de los materiales topológicos. Claro, los materiales topológicos, a mí eso me causó un impacto. Es decir, porque yo siempre había visto la topología de una manera muy teórica, muy matemática, y cuando yo veo que existen en física unos materiales que se dicen topológicos, yo me quedé, fue un shock. O sea que supongo que, aunque nosotros muchas veces no le veamos la aplicación, como tú decías, sois vosotros los químicos, los físicos, los que le encontráis esa aplicación y le dais valor, ponéis en valor muchas veces la hay un mundo muy próximo a la topología, que es el de los materiales que tienen memoria, porque son capaces de retornar a su posición inicial a partir de la distancia más variada, ¿no? Siempre en topología soléis poner el ejemplo de la taza y el donus para decir que topológicamente son lo mismo, son equivalentes. Bueno, pues en los materiales con memoria, de alguna manera a partir de uno se evoluciona al otro, cumpliendo las leyes de la abstracción, como refería hace un momento, sin romper. Pues muchas gracias, Pascual Lucas. Esperamos de alguna manera que el Ciencium de hoy haya aproximado ese mundo tan fascinante como es el de las matemáticas, que nos envuelve. No sé si aceptar que el idioma, el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas, pero si no lo es, está muy cerca de serlo. Muchas gracias, Ciencium, mira lo que te digo, ha de partido. Muchas gracias, profesor Lucas. Muchas gracias.